Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar el vídeo hoy sábado 16 de mayo a las 10:09 prácticamente. No se crean, que estoy levantado desde las 7:15, como todos los días. Lo que pasa es que me gusta preparar este vídeo a conciencia. Espero que todos estén bien, que no tengan problemas con el dichoso virus y que ojalá pase pronto y que el mundo pues vuelva a ser como antes. Ahora mismo estamos en Navidades, ya saben que para mí el 1 de octubre empiezan las Navidades y miedo me da por las recaídas y los rebrotes y todas estas cosas. Bueno, ya veremos. Bien, pues vamos, si les parece, al lío. Vamos a analizar esta semana, que ha sido una semana, vaya por delante, pues lateral. Lateral. Lo que más le define es que hemos estado en lateral. Luego lo veremos en el apartado de análisis técnico, pero si nos vamos al Eurostox, pues ya me contarán. Estamos en el mismo sitio del 26 de marzo. Aquí volvemos a repetir lo diferentes que se están moviendo las bolsas. No se puede generalizar. Como el Nasdaq sube, todos están subiendo. De eso nada. Miren el Eurostox. Está desde que se acabó el rebote ese de finales de marzo, no se ha movido nada. Cero en absoluto. El Nasdaq tiene otro gráfico muy diferente. No se puede decir que esto sea un lateral precisamente. Es un canal alcista clarísimo. Y la base del canal pues está en 8.735. Luego lo veremos. En fin, cada uno va por barrios. Si cogemos al IBEX, que es la hermanita pobre, pues este está en lateral bajista y no ha llegado ni al 38,2% de rebote de Fibonacci. O sea que no generalicemos por lo que haya hecho el Nasdaq, y el SP5, el SP495 no lo está haciendo tan bien. El SP5 con 5 tecnológicas sí. Pero en general, quitados los extremos, como los del Nasdaq, pues hemos estado una semana lateral. Hay que recordar que la temporada de resultados no ha terminado, que la semana que viene tendremos los resultados de las minoristas en Estados Unidos. Será interesante ver qué pasa, porque el mercado asocia mucho esto con lo que va a hacer luego el consumo. Y no tiene buena pinta. Ayer ya saben que JC Penney se declaró en quiebra, entre otras cosas, ¿no? Y no están las cosas bien. También recordar que el martes vence el futuro del petróleo. El petróleo ha estado muy bien durante la semana. El cierre de ayer fue espectacular, 29,52 dólares el futuro de julio, y el que vence el martes, que es el de junio, pues 28,43. 29,43, perdón. Está muy bien. Una recuperación realmente notable, gracias a que Arabia Saudita pues a mitad de semana dijo que iban a adoptar una bajada de producción voluntaria, mucho mayor de la que se había especulado en un principio en los acuerdos. Pero el martes hay vencimiento, y recuerden lo que pasó en el vencimiento anterior. No parece que este vencimiento vaya por los mismos derroteros, pero quien más, quien menos, pues está un poco mosca, preocupado por lo que pueda pasar, ¿no? Vamos a tenerlo en cuenta. También, de pasada, sigan tomando nota. Parece que no se hable mucho del tema de las graves crisis que está habiendo en Turquía y en Brasil. No son crisis muy diferentes de las que estamos teniendo en otros lados, pero aquí, especialmente dentro del mundo emergente, son graves, muy graves. Y hay que recordar que los grandes bancos españoles tienen intereses en ambos países, tanto en Turquía como en Brasil. Se puede decir, bueno, es que realmente todo está en crisis, sí, pero especialmente en el mundo emergente estos dos países están teniendo bastantes problemas. Bueno, vamos a ir al grano. Hoy prefiero dar pocos temas de inicio para poder enfocarnos más en las claves de la semana, que son muy importantes. La primera clave de la semana
Yo diría que ha sido el baño de realismo que nos han impuesto los bancos centrales. Así de claro, baño de realismo, y no solo la Reserva Federal, sino también el Banco Central Europeo. Estamos acostumbrados a pasarnos por el arco del triunfo los datos macro. Ya saben que hay una fosa entre la realidad y lo que las bolsas parecen entender. Y volvemos al concepto que decíamos inicialmente. Según las bolsas, el Nasdaq y el SP5, porque los demás no estamos precisamente muy bollantes. Pero ahí, con algunos índices, en Estados Unidos hay una fosa entre la realidad y lo que está pasando. Y miren lo que está pasando. Este gráfico me gustó mucho. No se ve, falta una línea que se me sale del marco que pone en inglés peor desde 1706. Es un tablero con el Producto Interior Bruto del Reino Unido, que se remonta hasta 1701. 1701, es decir, entre otras cosas, como pueden ver, está la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de los años 30, esta caída de aquí, la época de Napoleón. Napoleón andaba dando guerra por aquí y tras su caída hubo una depresión a principios del siglo XIX, e incluso se remonta a la guerra con España, las burbujas de las compañías estas de los mares del sur. Bueno, pues desde 1706 el Reino Unido no había tenido una proyección de Producto Interior Bruto peor. ¿Qué les parece? ¿Seguimos menospreciando esto y tomándonoslo a pitorreo y todas estas cosas? Como estos jóvenes que se van de botellón en plena pandemia, como si esto no fuera nada. No todos, solamente una minoría. La mayoría de los jóvenes están tomándose muy en serio esto, como todo el mundo. Pero hacemos lo mismo, no tomamos a pitorreo todo, esto no tiene importancia, la recuperación en V, como pone aquí esta proyección del Banco de Inglaterra, vale, la recuperación en V, ya veremos, la recuperación en V. Yo creo que esto lo decía durante la semana, que todas estas proyecciones tan optimistas están muy bien, pero la realidad de momento es esta. Esto es real, esto está pasando, y esto va a pasar. El pasado ya no existe, el futuro ya veremos, tampoco existe, lo que existe es el presente y el presente es este. Todo esto de las recuperaciones famosas que vamos a tener son especulaciones que pueden acertar o pueden no acertar. Miren, ¿quién de nosotros no ha montado la típica empresita en su imaginación y nos hemos tomado nos hemos tomado una hoja Excel y hemos empezado a poner, pues voy a tener no sé cuántos ingresos y voy a tener no sé cuántos gastos? Indefectiblemente y sin querer, porque es muy humano, siempre hemos inflado los ingresos y siempre hemos menospreciado los gastos, ¿verdad? Y luego cuando hemos puesto la empresa, en algunos casos esa hoja Excel se ha llegado a convertir en realidad, es que a mí me ha pasado, mi juventud. Y luego te encuentras con la sorpresa de que es muy bonito, las previsiones, todo sobre el papel, no piensas en los problemas, no piensas en los líos que vas a tener, todo es muy bonito. Yo pongo un local, pero no piensas, pero es que cuando alquile el local tendré que pagar un impuesto por la banderola al ayuntamiento, que esto no perdonan nada, y tendré que pagar otro impuesto hasta por respirar. Y vendrán los gamberros por la noche y me pintarán de grafitis la pared y tendré que gastarme no sé qué en limpiar la pared. En todo eso no pensamos, pero luego llegan las cosas, ¿no? O como me pasó a mí en un local que tuve, y te lo encuentras de repente una mañana lleno de bichos, y me tuve que gastar un dineral en 3 desinsecciones. Yo qué sé. Hay mil cosas, ¿no? Pues yo creo que aquí estamos haciendo lo mismo. Estamos en una realidad, creo que este gráfico habla por sí solo, muy dura, y nos montamos películas sobre lo que tiene que pasar. Ya veremos lo que pasa. De momento la realidad es esta, y no es precisamente buena. Y claro, los mercados, pues a lo suyo, la Reserva Federal pues, se ha visto un poco la obligación de poner un poco de sensatez aquí porque esto se está desmadrando. Este es un indicador de sentimiento de la web Sentiment Trader, que está aquí. Es una web buenísima y muy recomendable para estar a la última
de todos los indicadores avanzados de sentimiento. Y esto es una locura. Ha pasado el indicador de sentimiento del Nasdaq del nivel más bajo desde el año 2008, normal, porque ahí hubo una crisis muy grave, al nivel más alto desde hace 11 años. En nada, en cuestión de días. Y ahora resulta que ahora tenemos el mayor nivel de optimismo desde hace 11 años. Les recuerdo el gráfico que acabamos de ver. Es que resulta que los valores del Nasdaq son inmunes. Y de hecho es curioso, pero durante toda la semana hemos visto cómo, si lo que salen son noticias negativas de la guerra comercial, que luego hablaremos de este tema, el Nasdaq sí que baja. Porque la guerra comercial entiende el mercado que sí que le afecta. Y le afecta, vaya que sí le afecta. Pero cuando salen noticias del virus o de lo mal que está la economía, el Nasdaq sube. Porque se considera que estos valores están a salvo. Ya lo comentábamos la semana pasada, hay parte de razón en una economía menos presencial, más virtual. Netflix evidentemente está beneficiado, Amazon se supone también que está beneficiado, pero ¿realmente les beneficia la crisis? Si nos vamos al garete, si nos vamos a la edad media financiera, no digo que vaya a pasar, pero vamos a ponernos en un caso extremo. Y entonces, por mucho que estemos en casa, la gente no va a tener dinero para gastar en tecnológicas. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. En fin, esto es una barbaridad, que el Nasdaq, con la que está cayendo, pues se vaya a máximos de optimismo desde hace 10 años. Bueno, pues es un poco lo que estamos viendo. Está habiendo mucha distorsión con esto de la tecnología, lo decimos todas las semanas y hoy lo volvemos a repetir. Fíjense que spread récord entre el SP5, es que ya no es 500, es el SP5, y el SP495, es decir, el resto de valores. Aquí lo que ha calculado Bloomberg, en un gráfico excelente desde los años 80, es el spread entre el SP500, perdón, entre el SP500 normal y el SP500 de igual ponderación para evitar la distorsión con esos 5 valores tecnológicos que están distorsionando por completo el SP500. Y ya ven, una barbaridad, unas diferencias entre el SP de igual valoración y el SP normal pues enormes y que no se veían desde la crisis del 2008. El SP500 pues está muy distorsionado por unos pocos valores. Y claro, esto pues no tiene ninguna lógica si tenemos en cuenta los beneficios. Para empezar, los beneficios reales son estos. Si aplicáramos principios contables GAP, estaríamos hablando de un 64% de caída interanual en el crecimiento de los beneficios. El problema está en que las compañías no todas usan criterios GAP, que son los más ortodoxos desde el punto de vista contable. Usan criterios de contabilidad creativa. Ya se puso coto un poco porque ahí había un desmadre impresionante en Estados Unidos y en la crisis anterior se puso un poco coto a todo este desmadre y en fin, ya no se pueden usar criterios tan laxos, pero aún así en general bastante contabilidad creativa sigue habiendo. No, pues a ver cómo se justifican las valoraciones que estamos alcanzando. Mayor valoración ahora mismo en el PER previsto a 12 meses del SP500 desde el año 2001, cuando los beneficios están cayendo un 64% interanual. Y lo que es peor, y ya no tenemos visibilidad, porque el 30% de las compañías del SP500 no han querido dar previsiones de fin de año. Y han hecho bien, porque es que nadie tiene ni idea de lo que puede pasar con la que está cayendo. Así que, pues ojo con esto. Ayer tuvimos un desplome de las ventas al por menor en Estados Unidos del 16%. Esta especie de trackers que tienen algunas reservas federales de Estados Unidos, no sé si era la de
no me acuerdo. Una de estas regionales que tiene uno bastante conocido lo publicó ayer y daba un Producto Interior Bruto previsto en el segundo trimestre del menos 42%. Bueno, pues no tenemos que recuperar, pues no tenemos que recuperar para conseguir levantar eso. Ayer también se decía en Estados Unidos que el 25% de los establecimientos de hostelería ya no van a volver a abrir. Aquí pues ya ni les cuento, porque aquí estamos peor. La realidad es que en Estados Unidos se han gastado, ya llevan un paquete de ayuda de 3 billones, otros 2 o 3 billones que ha puesto la Reserva Federal en todo tipo de ayudas, y ahora está sobre la mesa, ayer por la noche lo volvieron a decir, otros 3 billones de dólares más. O sea, fíjense todo el dineral del que hemos hablado ya. ¿Y aquí en Europa? ¿Saben que aún están diciendo que dentro de unas semanas se reunirán para hablar del plan de reconstrucción? Que han creado un plan de rescate para un país como el nuestro o como Italia, que lo necesitamos como agua de mayo. Lo podemos llamar como queramos. En lugar de plan de rescate lo llamamos plan de ayuda COVID, lo llamamos como queramos llamarlo, pero necesitamos una ayuda tremenda. ¿Dónde está ese dinero? Han puesto 4 perras en el plan de rescate este MEDE, que nadie se atreve a pedirlo por todas las connotaciones que lleva. ¿Y dónde están las ayudas? Las empresas europeas, especialmente las del sur, España e Italia, pues están empezando a desaparecer en silencio. Los empresarios están en su casa con los negocios cerrados, teniendo que pagar un montón de gastos y echando la toalla. Ya han desaparecido, en mi tierra, en Alicante, ha desaparecido el 10% de las empresas ya, declarándose en quiebra, concurso de acreedores o pidiendo la liquidación. El 10%, eso es una barbaridad. En mes y pico. Imagínense a la velocidad que vamos. La oleada de concursos de acreedores, quiebras, insolvencias, liquidaciones, como lo queramos llamar, va a ser espantosa. Y el paro que me dicen, si hay una previsión de paro del 25% en Estados Unidos, ¿se imaginan lo que va a haber aquí? Si nosotros teníamos 4 o 5 veces el que tenían ellos, del 3% hasta hace poco, ya han pasado del 3 al 25, el mes que viene va a llegar al 25. Pues imagínense aquí, lo que pasa es que está la cifra pues un poco distorsionada con lo de los ERTE, que no se considera que sea personas en el paro, pero muchísimas de esas personas van a pasar al paro. Bueno, los datos macros son horribles, la crisis es galopante, ya veremos esa recuperación a qué velocidad viene. Volvemos a esa hoja Excel que nos hacemos pues, como muy optimistas. Y en un contexto así, pues los bancos centrales se han visto obligados a reaccionar. Si es que está la distorsión que hasta el DAX, que no ha subido ni de broma lo mismo que han subido en Estados Unidos, ni de broma, tiene ahora mismo un PER al nivel más alto desde el año 2008 también. Mírenlo. El DAX alemán. Y es por eso, por la caída de beneficios, las cotizaciones no han caído realmente lo que sería proporcional en función a esta situación, a estos datos macro y a estas caídas de beneficios. Bueno, pues en este contexto apareció Powell en un discurso muy sensato y muy realista, advirtiendo que todas estas cosas pues no van a suceder, que no va a haber una vuelta en V, que la recuperación va a llevar mucho tiempo y que tendremos que esperar bastante y que incluso en el largo plazo se verá aún efecto de esta grave crisis a la que estamos sometidos. Y de hecho dijo también además que van a necesitar más ayudas que pondrá la Reserva Federal encima de la mesa. Fíjense, aún van a poner más. Aparte de los 3 billones que se está negociando ahora entre demócratas y republicanos, la Reserva Federal va a poner más. ¿Y aquí? ¿Pero cómo vamos a salir de esta nosotros? Si los americanos están poniendo todo eso y aún así son pesimistas, la Reserva Federal dice que madre mía la que se nos viene encima y que vamos a tener que sudar tinta china. Y la Reserva Federal, la verdad es que las cosas como son, se ha comportado de una manera extremadamente profesional, con un grado de perfección técnica en lo que está haciendo, pues rozando la excelencia. Lo está haciendo bien. ¿Y aquí qué? Esto es un desastre. Norte contra sur, aquí peleándonos en lugar de estar tomando medidas. Bueno, no sé, no somos analistas políticos, no tengo ni idea de lo que puede pasar, pero sí sé que en política económica nos vamos a dar una castaña y nos va a costar el triple recuperarnos que los demás, porque no se están tomando las medidas
que serían necesarias en una crisis tan gravísima como la que estamos actualmente y donde es que hay que tirar la casa por la ventana o se nos va la economía al garete. El Banco Central Europeo, haciendo otro ejercicio de realismo, la verdad es que Lagarde empezó un poco floja y sin dar mucho la talla, pero últimamente se ha puesto las pilas y está realmente, yo creo que muy acertada en las cosas que está diciendo. Y el Banco Central Europeo, en su boletín mensual que se ha publicado esta semana, ha seguido los pasos de la Reserva Federal, advirtiendo que cuidado con la que se nos viene encima. Incluso ayer, pocos segundos después del cierre, se publicó el Boletín de Estabilidad Financiera de la Reserva Federal, que se lo he puesto antes de empezar a grabar el vídeo aquí en la página web. Atención a las perlas que soltó la Reserva Federal ayer, insisto, pocos segundos después del cierre. No quisieron soltar esto antes porque podría haber provocado un cierre fuertemente a la baja. Atención a las perlas que pone aquí. 1. Se me ha quedado un poco, con las prisas que me tenía que poner a grabar el vídeo, bueno, se ha quedado un poco desencuadrado, pero se ve bien. 1. Los precios de los activos han sido inestables en muchos mercados. Desde sus mínimos de finales de marzo y principios de abril, los precios de los activos de riesgo, vamos, léase la bolsa. Lo que pasa es que no se atreven a decir literalmente la bolsa. Desde sus mínimos de finales de marzo y principios de abril, los precios de los activos de riesgo han aumentado y los diferenciales han reducido. Y esto es lo importante. Los precios de los activos siguen siendo vulnerables a los descensos significativos de precios en caso de que la pandemia tome un rumbo inesperado, las consecuencias económicas resulten más adversas o resurjan las tensiones del sistema financiero. Esto lo dice la Reserva Federal. Sigue más, se lo pueden leer después. Traducción. La Reserva Federal advirtió ayer tras el cierre en su boletín financiero mensual que las cosas pueden ser muy peligrosas para las acciones como cualquiera de las variables que se manejan no salga como se espera y se tuerza. Es decir, que estamos en una situación de riesgo máxima. No es nada usual ver a la Reserva Federal entrando al trapo directamente hablando de las acciones y que si están altas o que si están bajas. Más claro, agua. Aviso para navegantes. Esto ya no lo dice un analista como yo de tercera, que puede estar equivocado como siempre. Esto lo dice la Reserva Federal. Por cierto, durante la semana ha habido un gran número de gurús, de estos que son gestores de grandes hedge funds, que manejan muchos miles de millones de dólares, y todos han coincidido en lo mismo. En una zona como puede ser el SP500 en 3000, las valoraciones son surrealistas, el mercado está sobrevalorado y tiene muy poco que ganar por arriba, porque está esa resistencia máxima ahí, y mucho que perder por debajo. Así que esto ha sido una constante durante la semana. Y el colofón de todas estas advertencias y de todo este nuevo enfoque muy realista que están adoptando los bancos centrales, nadie se puede dar luego nadie puede decir luego voy a protestar porque bueno, se lo está advirtiendo todo el mundo. Si alguien se pone a comprar un SP500 cerca de 3000 ya sabe a lo que se arriesga, se lo está diciendo la Reserva Federal. Cuidado que esto está demasiado alto. Es decir, aquí avisado está todo el mundo ya, luego ya cada uno pues hace lo que crea oportuno según su análisis, sus expectativas de mercado y lo que sea. Pero bueno, el colofón, como decía, de todo esto ha sido que durante la semana ha empezado ya una especulación muy intensa vía futuros sobre fondos federales de que la Reserva Federal va a pasar a tipos negativos el año que viene. Y hay un debate amplísimo abierto donde mucha gente cree que sí que va a haber tipos negativos también en Estados Unidos, como ya saben que los hay en Europa o en Japón o en algunos otros países. Todo esto de los tipos negativos, yo no voy a entrar ahora en el debate, hemos puesto artículos durante la semana en la web, si marcan tipos negativos les saldrá varios artículos, algunos bastante extensos, donde se analizan los pros y las contras de este tipo de políticas, pero si hay alguien a quien le afecta esta política es a este sector. El sectorial bancario. El sectorial bancario está
en un proceso de demolición por los tipos negativos, entre otras cosas. Está en un proceso de demolición. Aquí no ha habido rebote, aquí no ha habido nada de todo eso. Se está en mínimos históricos del sectorial bancario europeo, vamos a ponerlo en meses para que se vea bien, mínimos históricos desde que existe el sectorial, repito, mínimos históricos, y ya veremos hasta dónde llega esto. Hay bancos españoles que ya se han metido en los 0, y cada vez menos 0, y cada vez ya tienen un valor más residual. Y aquí la realidad es que el sectorial bancario europeo estaba a 540 en el año 2007 y 14 años después está a 84. Aquí la única realidad es que a principios del 2018 esto estaba a más del doble de lo que está ahora. Y aquí la única realidad es que cuidado con esa filosofía de que está muy barato y esto solo puede subir. Yo preferiría otra filosofía. Si rebota, ya lo he dicho varias veces, si rebota hasta este gran nivel de resistencia, cortos. Porque los problemas del sectorial bancario no se van a arreglar ni en 1 minuto, ni en 2 minutos, ni en 5 minutos. A los bancos les ha caído la del pulpo. Y a los bancos americanos les va a caer también si los tipos de interés negativos pues ven la luz. ¿Se imaginan el incremento de morosidad bancaria que va a haber en cuanto empiezan a cerrar las empresas, a quebrar las economías domésticas, los concursos de acreedores, todo esto? El incremento de morosidad bancario va a ser espectacular, con los tipos de interés negativos que les están destrozando el margen. Pues muy buena pinta no tiene el tema, ¿verdad? Así que prudencia, por favor, en este tema. Nos escriben muchos particulares diciéndonos, pero ¿no está esto tan barato que esto es la ocasión de nuestra vida? No, porque una cosa es que esté una cosa barata por circunstancia determinada y otra cosa es que esté barata porque está... Es que si ponen un circo los bancos les crecen los enanos. Es que están en una situación macro y de negocio interno, de modelo de negocio, realmente es que no se puede tener todo más adverso de lo que se tiene ahora. Está todo muy complicado. Muy complicado. Y si en Estados Unidos pues tiran por los tipos de interés negativos, pues esto puede pasar igual. Vamos a pasar a la clave número 2, que es estructura de mercado, como todas las semanas. Y hoy hay cosas bastante interesantes que hablar aquí. Bastante interesantes. Vamos allá. En estructura de mercado, lo primero que me gustaría destacar es, pues un poco redundando con lo que hemos dicho antes, cómo Estados Unidos es el que se está separando de los fundamentales. No se están separando de los fundamentales los emergentes, ni las bolsas europeas, ni algunos índices americanos como el Russell, por ejemplo, pero sí los tres grandes índices Dow Jones, Nasdaq y SP5, antes SP500, sí que se están separando de fundamentales y están provocando que la bolsa norteamericana, comparada con cualquier otra bolsa, pues lo está haciendo muchísimo mejor, pero de una manera espectacular. En este gráfico lo que tienen es el Wall Street, o sea, bolsa de Estados Unidos, comparado con resto de bolsas mundiales sin Estados Unidos. Como ven, la fosa que se está abriendo entre Wall Street y todos los demás, pues cada vez es mayor, mayor y mayor y mayor y mayor y mayor. Y bueno, pues ya da la sensación de que se está llegando a un extremo pues muy exagerado. Algo parecido pasó en mucha menor medida en los años 2000, cuando la tecnología, exactamente igual que está pasando ahora, distorsionó mucho el mercado. Pues Estados Unidos no paraba de hacerlo mejor y luego ya pues cuando se pinchó la burbuja tecnológica pues pasó lo contrario. Es evidente que esta subida de las tecnológicas ya roza otra vez la burbuja, no con la misma potencia de estas fechas. Las tecnológicas ahora son diferentes, hay algunas de ellas porque son más sólidas, pero en suma pues volvemos a tener un posible exceso de valoración notable. Así que este es un factor importante de estructura de mercado. Bien, empecemos por agentes de mercados. Los
Grandes fondos mutuos, los grandes fondos de pensiones, los grandes poseedores de acciones, los que de verdad tendrían que mandar el mercado arriba, según los últimos datos de Bank of America, que los tienen aquí. Vamos a ir alternando gráficos con lo que tenemos aquí en el estudio del indicador Bull en Bear. No sé dónde lo he puesto. Aquí. Les he puesto los últimos datos de posicionamiento. El indicador sigue en cero, no tiene ahora mismo ninguna utilidad hasta que no se vuelva a activar otra vez. Bueno, pues los grandes, lo tienen todo aquí en el artículo, los grandes poseedores de bonos están, perdón, de bonos, madre mía, de bolsa están fuera de mercado. Fuera de mercado. Bueno, perdón, fuera de mercado, no compran, están con sus posiciones estables, ni compran ni venden, están ahí, venden algo, porque al final en la semana han salido 6.200 millones de dólares en los fondos de bolsas. No paran de salir dinero de los fondos de bolsa desde hace muchas semanas. Entonces, primero, los grandes actores, grandes fondos de pensiones, no compran ni venden, están ahí estables. Segundo grupo de agentes importantes, los CTAs, que ya saben que llevan bastantes miles de millones de dólares en Estados Unidos. Están con posiciones cortas moderadas, según McElligott. Y ahí están, no se mueven. Han tenido mucho desconcierto en los últimos tiempos, algunos de ellos estaban neutrales, otros pasaron a largos, se equivocaron, pasaron a cortos. En general predominan entre los CTAs los cortos moderados, no están influyendo demasiado con esos cortos, pero es la posición predominante, pero también hay muchos neutrales. Entonces podríamos decir que los CTAs estarían laterales bajistas, tampoco están demasiado optimistas. Tercer grupo, ya hemos visto las grandes instituciones, hemos visto los CTAs. Tercer grupo, los hedge funds. Estos son muy importantes, estos mueven mucho más que los CTAs. Los hedge funds o fondos más especulativos están cortos. Mírenlo, aquí está. Este es el saldo neto de los futuros del mini SP500 a cierre. Este dato se dio a cierre de ayer viernes, lo dieron ayer por la noche. Pues como ven, siguen cortos, más cortos que la semana anterior, realmente muy cortos, no se había visto tanto corto desde el año 2015. Y ya no me quedan más manos fuertes grandes que decir. O sea, toda la mano fuerte está o que pasa de todo o está corta. La gran esperanza de que la botella medio llena, que es que como la gran mano fuerte está fuera de mercado, podría entrar, ya nos podemos ir olvidando de esa posibilidad. Ya saben que a mí me gusta mucho seguir a McElligott para aclarar un poco estas cosas y otros analistas dignos de ser escuchados. Bueno, pues las cosas están muy claras. No van a cambiar de opinión. McElligott es muy claro cada boletín que escribe. Esta gente se guía por fundamentales, no por técnico, y mientras los fundamentales no cambien, ni de broma van a entrar. No lo van a hacer. Entonces no hay esperanzas de que de repente empiece a entrar ese dinero de todas esas grandes manos fuertes y el mercado se dispare. Si el mercado se dispara, será por otros agentes, pero no por ellos. Siguiente grupo, los particulares. Los particulares, por aquí lo ponen, Bank of America, los particulares son los grandes compradores y hay que seguir olvidándose de las grandes distorsiones que nos causa la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales. Tienen puesto un estudio en la web donde da la sensación que esta encuesta ha dejado de funcionar, está marcando unas cosas rarísimas. No me voy a molestar ni en decir los resultados, está puesto ahí en la web porque lo único que lleva es a confusión. Y está dando cosas demasiado raras y demasiado extrañas. Y en mercado hay un debate abierto, hay muchos analistas que están escribiendo que algo le pasa a esa encuesta que ha dejado de funcionar. Hay quien opina que cuando empezó a mediados de los 80, el trader que entraba en esa encuesta era gente joven, de 30 años,
que se intentaban tomar esto bastante en serio y demás, pero que con el paso de los años ha habido ahí cambios en la sociedad que están provocando que quien contesta esa encuesta no sea fiable, y la encuesta está dividida en dos, entre los optimistas, los pesimistas, es un galimatías impresionante. Pero según Bank of America, están compradores. Y además hay un fenómeno que ya lo hemos comentado en otros vídeos y que va a más, a más, a más. Ya se ha comentado este fenómeno desde Japón, desde Estados Unidos, desde España, desde Europa. Una miriada de inversores particulares, pero esto incluso cuando estaba el crash en marcha, que están empujándose para abrirse cuentas, brokers, particulares pequeños, con cantidades de dinero no muy importantes. Esta semana se les daba la voz de alarma en Estados Unidos, que ven demasiados particulares pequeños intentando abrir cuentas porque creen que esta es una grandísima ocasión para meterse a comprar acciones. Recuerden que estamos en valoraciones máximas desde el año 2001. Pero es que esto ya estaba pasando en el crash. En Japón pasó hace algunas semanas y se mantiene el fenómeno. En Europa igual. Vuelvo a repetir que en el broker de giro lo pueden encontrar por internet, en multitud de foros y de comentarios, están dando numeritos para abrirte la cuenta. Y hay quien enseña en internet que le han dado el mil y pico, es decir, que tiene mil y pico personas delante hasta antes de que le puedan atender para abrirse la cuenta, de tantos que hay. Entonces el particular es el optimista dentro de todo este tramo. Y nos quedaría, bueno, nos queda una subfracción de las manos fuertes que no le he dicho antes, que son los fondos que van por técnico. En esto McElligott también lo calcula bastante bien. Según McElligott, estos fondos que van por técnicos sí que compraron, estos sí que han comprado junto con los particulares y las recompras y los cierres de cortos. Y estos no tienen intención de comprar más, porque como van por técnico tienen una resistencia muy grande delante y ya no compran más, hasta que no se rompa la resistencia. Entonces ahora mismo las únicas fuentes de entrada de dinero que tiene el mercado en esta estructura de mercado son los particulares y las recompras de dinero fresco, porque los demás están ya todos inmóviles o en posiciones contrarias. Respecto a las recompras, hay que advertir de que se han dividido por dos respecto a lo que era normal este año. Y las previsiones que está dando Goldman, que es el que más afina en todo esto, pues apuntan un poco en esa línea de que van a seguir mucho más bajas de lo normal. Es decir, ese es un factor con el que se va a poder seguir contando como un gran factor comprador. Ya saben que ha habido años que ha sido el único factor comprador, pero lo vamos a tener que contar como un factor comprador de bastante menos envergadura. Esto es importante. Respecto al equilibrio de mercado, hoy les quería introducir una novedad que a mí me sirve de gran ayuda y que espero que a ustedes pues les pueda servir también. Vamos a verla. Bueno, antes de comentarles esta novedad, se me había olvidado un gráfico que es este. En bonos se está exagerando mucho el pesimismo que tiene el mercado y los cortos que hay abiertos. Si nos fijamos, están en récord de cortos por parte de los hedge funds. Esto, cada vez que ha sucedido, lo que ha provocado es un fuerte rebote en los bonos. Así que no demos a los bonos como enterrados, que puede ser que tengamos novedades alcistas en breve. Yo, francamente, creo que sí que se va a dirigir Estados Unidos hacia los tipos negativos, porque van a ver las cosas tan negras que lo van a aceptar. No estoy diciendo que los defienda, ni mucho menos, pero lo que sí que tengo claro es que los bonos a 10 años se van a ir a una rentabilidad entre 0 y 0,2. Y en proporción, pues los bonos a 30 años, a 2 años, a 5, es decir, yo creo que a medio plazo hay bastante que ganar aún en los mercados de bonos. Creo que es una posición que para nada es despreciable en este momento. Bien, de lo que les quería hablar esta semana, que es algo muy interesante y que, como decía, pues espero que les sirva a todos, es este estudio, el MOC, M-O-C. Es un estudio muy poco conocido que se publica en Estados Unidos. Hay una página web que lo publica,
A ver si es el camaleón, creo que es, lo pronuncio mal para que se me entienda como Chamelot o algo así. Eh, a ver, lo voy a poner aquí porque luego me bombardean ustedes a correos. ¿Y dónde lo puedo ver? ¿Y dónde lo puedo ver? A ver, primero lo pueden ver en serenitymarket.com, por supuesto, todas las semanas. Pero bueno, porque lo quiera ver directamente, lo publica en esta web. Es muy difícil de encontrar. O se tiene una plataforma profesional de las caras o en esta web. Market Chameleon, bueno, no sé cómo se pronunciaría bien, pronunciado mal para que se entienda, Market Chameleon. Bueno, pues ahí lo pueden encontrar. Pero lo importante es saber interpretarlo, así que vamos a interpretarlo nosotros. Es un dato muy poco conocido por el inversor particular, poquísimo. En España ni les cuento, pero que es muy usado por las manos fuertes porque a mí me aporta muchísima información. De hecho, me gusta echarle un ojo. Esto es un indicador lento, no es cuestión de estar todos los días mirándolo, pero todas las semanas lo miro. Y como ahora ha habido un cambio reciente bastante importante, pues por eso se lo comento, para que juntos pues lo podamos seguir mirando. Pues como lo del Bull en Bear y todas estas otras cosas que vamos manejando poco a poco, que poco a poco pues les voy liando para que ustedes se dejen de manejar los cuatro tópicos que salen en los periódicos que no sirven para nada y se vayan acostumbrando pues un poco a lo que se maneja por ahí en la mano fuerte, que es realmente más útil, ¿no? Bueno, pues esto se lo voy a explicar porque es un poquito complicado de entender. Vamos a ver. Literalmente el indicador, esto es el NYSE, el New York Stock Exchange, que por cierto creo que la semana que viene van a empezar a ir reabriéndolo. Ya saben que está cerrado y Wall Street está cerrado y que están en su casa los operadores, pero parece ser que poco a poco van a ir volviendo. Esto es el NYSE y literalmente, como ven, esto se llama eh, entradas y salidas de capital, y esto es lo importante en las Market on Close Stock Order. Market on Close Stock Order. Imbalance, vamos, o sea, desfases. ¿Qué es una orden Market on Close en Estados Unidos? MOC. Una orden MOC es una orden, yo la he tenido que usar a veces en la SICAF, porque imagínense, por ejemplo, que tengo que hacer un rebalanceo. Nosotros rebalanceamos la cartera todos los meses. Por cierto, seguimos muy tranquilitos, muy sin grandes novedades. Estamos en el mes prácticamente lo comido por lo servido, tranquilitos como siempre, con muy poca volatilidad. Aprovecho para hacer un poquito de propaganda. Ahorros estables y rentables. Lo que nos interesa muchísimo, que siga entrando gente, que necesitamos unos poquitos más para llegar a 500. Nos da igual aunque sea una participación pequeñita, todas nos vienen bien. Bueno, pues nosotros cada fin de mes, aproximadamente, si no ha habido novedades o ha habido que hacer cambios porque el mercado se ha movido bastante o lo hemos considerado oportuno así, por ejemplo, ahora este mes, pues al margen de los rebalanceos, pues estamos, cuando llega el mercado a la zona de resistencias, pues cubrimos la poca bolsa que tenemos y aprovechamos las caídas, en fin. Pero quitado eso, hacemos unos rebalanceos intensos a finales de mes. Hay que mover posiciones, en ocasiones tenemos que mover posiciones en ETFs bastante importantes. Y nos interesa, porque ya saben que yo sigo unos modelos de asignación estratégica de activos, que es la base de todo, que este es un tema, por ejemplo, en el Energy Master Bolsa también se trata muy a fondo. Ya les digo siempre que ese programa de la Escuela de Negocios Intefi es un máster, realmente, aunque esté muy condensado, barato y muy asequible. Bueno, pues según la asignación estratégica de activos, que se trabaja casi siempre con ETFs, aunque yo lo complico un poco más, con futuros y demás, a fin de mes pues hay que hacer unos rebalanceos. Entonces es complicado durante la sesión hacer el rebalanceo, los ETFs tienen la liquidez que tienen, y en muchas ocasiones, como de lo que se trata es de ajustarse lo máximo posible al precio de cierre de fin de mes, lo que se hace, yo lo he hecho, pues es que pones una orden Market on Close, que es que te dan el precio de cierre de ese día del ETF. Y eso es una orden Market on Close.
No lo sé si eso en Europa existe, porque nunca lo he probado en Europa. Es posible que también exista, no lo sé. Pero la orden Market on Close es esa. Es una orden para que se te haga la compra o la venta que tú estás poniendo a precio de cierre del producto que sea. Insisto, muy usada en ETFs norteamericanos. Bueno, pues estos americanos que son muy espabilados en el tema de mercado financiero, lo que no inventen ellos no lo inventa nadie, pues han inventado, esto sale además de esa web que les he dicho, en, en las webs, perdón, en las plataformas, en algunas plataformas profesionales de las carísimas, y en la plataforma del Nasdaq también te lo publican, y de pago, y en un montón de sitios más. Casi todos de pago. Y esta web es de pago también. Gratuitos no creo yo que lo encuentren. Eh, bueno, entonces, cuando la gente coloca esas órdenes Market on Close, a veces provoca, pues lo que pone la última palabra, desfases. Es decir, un día pues hay más órdenes Market on Close del producto que sea a la compra y otro día más a la venta. O hay días que está casi equilibrado. Todo eso, evidentemente, los creadores de mercado lo arbitran y tal. Pero ahí tenemos una información muy importante. La mano fuerte, que es la que entra siempre al final, ya saben que siempre se ha dicho que la mano débil es la que entra en las aperturas y la mano fuerte la que entra en los últimos minutos. Siempre se ha dicho así. Y es así. Eh, ¿Se dan ustedes cuenta de la pista que nos da esta tontería, que parece una cosa menor y una tontería? La pista que nos da de cuál es verdaderamente la intención y la tendencia que está marcando la mano fuerte con esas órdenes que pone al cierre, esos desfases que se producen, cuando empiezan a producirse desfases de predominio de órdenes vendedoras, este indicador, que es una media de 20 días, es el más recomendable, la media de 20 días para este indicador, es una media de 20 días de los desfases compradores que están en verde y la media de 20 días de los desfases vendedores que están en rojo. Y nos marca con una precisión maravillosa. Para mí este es un indicador de los imprescindibles y por eso quería compartirlo para que lo podamos ir comentando a partir de ahora. Para mí es imprescindible, porque te da una visión. Fíjense con qué cosa más retorcida, pero verdad que tiene bastante lógica, ¿no? Ir sacando la media de esos desfases que se producen en esas órdenes de cierre que son las que usan las manos fuertes para colocar grandes paquetes. Si lo hacen en mercado abierto lo tienen muy complicado, se te va, arrastras mercado, mientras que si ponen una orden Market on Close, no arrastran mercado, la orden se les hace por grande que sea, porque los creadores de mercado te dan la liquidez, en fin, es una orden muy de mano fuerte. Pues fíjense con este detalle tan de los subterráneos, como me gusta a mí, cómo podemos seguir cuál es la verdadera alma del mercado. Es que es buenísimo. Les voy a poner un ejemplo y ahora volvemos a este gráfico para que se pueda entender. Miren, esto lo he sacado de la portada de la web esa en cuestión, que les he comentado. Miren los desfases que ha habido, compradores y vendedores, en el NISE de más de 50.000 acciones. O sea, este indicador no tiene en cuenta si el desfase que hay en un valor en concreto es de menos de 50.000 acciones. Si hay más de 50.000 acciones a la compra en órdenes Market on Close, o sea, en órdenes a precio de cierre, o hay más de 50.000 acciones de desfase a la venta en órdenes de cierre, entonces aparece aquí en el contador. Entonces, por ejemplo, no sé cuántas acciones tiene el NISE. Pues no sé, me parece que puede ser que tenga, igual estoy diciendo una tontería, 2.000 y pico. Tiene muchas acciones. Yo creo que no. Bueno, voy a mirarlo en el Google. Bueno, pues si no lo he mirado mal en el Google, tiene unas 1.900 acciones listadas. Bien, pues como ven, de las 1.900 acciones, ayer hubo 169 acciones con desfases de compras y 240 con mucha presión de ventas. Y el resto, pues no tuvieron grandes desfases. Esto es lo que se refleja en ese gráfico, la media de 20 días de estos datos. Ayer había
esta cantidad, o sea, por nocionales de 2.800 billones, perdón, 2.800 millones de dólares de desfase comprador y 3.300 millones de dólares de desfase vendedor. Es decir, el día se zanjó con un desfase a favor de las ventas de 500 millones. Si volvemos al gráfico anterior, por eso el promedio está saliendo rojo, es un promedio de 20 días, pero es que los últimos días, miren, el lunes de esta semana tuvimos desfase vendedor, hay más ventas en las órdenes Market on Close que compras. El martes 12 de mayo tuvimos un muy fuerte desfase vendedor, el martes, un muy fuerte desfase vendedor, pero que muy fuerte, 1.000 millones de dólares. El miércoles, en cambio, tuvimos un moderado desfase comprador, el jueves tuvimos un moderado desfase comprador y el viernes tuvimos un moderado desfase vendedor, pero me llama mucho la atención, esto yo lo valoro también bastante, de las elevadas cantidades de desfases que hay a la compra y a la venta. Puede ser que en un día que, como ayer, que aparentemente no nos movimos mucho y estuvimos todo el día dando bandazos, que por dentro del mercado hubiera rebalanceos o cambios o rotaciones o cosas importantes, porque las cifras son muy importantes. Bueno, una vez que espero que se haya comprendido esto, volvemos al gráfico final. Miren qué valor tan impresionante tiene esto según esté en la fase roja o verde, es decir, desfases de órdenes compradoras en los últimos minutos, desfases de órdenes vendedoras. ¿Cómo marca perfectamente las tendencias del mercado? Es igual de importante que se pase a la zona roja como ahora, atención, como ahora, que cuando está muy arriba o muy abajo y empieza a retroceder. Eso también es importante. Hay que fijarse en las dos cosas. Pero atención a una cosa. El 14 de febrero se pasó a la zona roja. Ah, decía yo, digo, está en gráfico de un mes. 14 de febrero se pasó a la zona roja. En unas fechas en las que estábamos en máximos históricos, además. No parecía que viniera el crash, ¿verdad? Bueno, pues los imbalances estos, los desfases vendedores empezaron a ser notables. Y luego vino el crash. Lo anunció muy bien. Y se mantuvo en rojo. Es decir, no entró al trapo aquí, no lo consideró como... O sea, no había desfases a favor de las compras. Es decir, esto nos decía, esto es más falso que un billete de 3 euros. Y aproximadamente, pues, no sé, es que esto está puesto las fechas de aquella manera, pero a primeros de abril, exactamente qué fecha, primeros de abril, pasa a verde y se mantiene verde hasta primeros de mayo. Nada más o menos como por aquí. Ya pasa a esta estructura alcista, sí que me la creo. Y ahora, en estos días, más o menos por aquí, está pasando a rojo. Atención con esto, ¿eh? Es decir, estamos teniendo desfases a favor de las ventas. No está tan lateral como pudiera parecer. En estas caídas de aquí no pasó a rojo, pero sí lo está haciendo ahora. Entonces, estructura de mercado flojita, mala, floja. Si se van, esto ya se lo dejo para que lo hagan ustedes el ejercicio luego tranquilamente. Las fechas están puestas un poco con los pies, pero bueno. Más o menos, fíjense cada vez que entra en zona roja y en zona verde, y tienen todos los grandes movimientos del mercado, pero vistos desde un indicador alternativo, independiente y que marca muy bien lo que está haciendo la mano fuerte, de manera muy brillante. A mí me parece excelente este indicador y felicito a los que lo descubrieron. Bueno, pues ahí le dejo ese dato que les puede ayudar mucho para ver la estructura de mercado que tenemos y que, como vemos, no es precisamente demasiado favorable, ni muchísimo menos. No es que sea extremadamente peligrosa, como aquí, cuando ya pasa por aquí, por esta zona, nos está diciendo que mucho peligro, los desfases son muy violentos. Ahora tenemos desfases pequeñitos, pero desfases. El mercado no está precisamente muy fuerte hacia arriba.
Para terminar este capítulo de estructura de mercado, aquí les he preparado un gráfico de la web Sentiment Trader donde expongo esta locura de los particulares que no va a acabar bien. Es que me da mucho miedo, a lo mejor sí que acaba bien, bueno, no sé, ojalá, no tengo, pero es que da un miedo esto. Fíjense, en este gráfico lo que ha hecho Sentiment Trader es poner cómo está creciendo el número de particulares que están metiéndose en mercado, usando una serie de brokers concretos. Se ha disparado totalmente desde que está el crash. Antes del crash ya empezó a subir y más o menos con el crash esto se ha disparado. La cantidad de gente que ve una oportunidad de compra histórica y se está metiendo en mercado a nivel de particulares pequeños. Particulares pequeños, muy peligroso esto, por ley de sentimiento contrario. Clave número 3 de la semana, la guerra comercial. Desgraciadamente, por si no teníamos bastante con el virus este de pesadilla que nos está complicando la vida y que me huele a mí que me va a dar las navidades a partir del 1 de octubre, que no se les olvide, pues si no teníamos bastante, pues se ha vuelto a abrir la puerta de la guerra comercial. Y durante la semana las posturas agresivas por parte de Estados Unidos y de China han ido increciendo pues cada día, cada día, cada día, cada día y cada día. Empezamos la semana con Trump diciendo literalmente que se iba a cargar el acuerdo comercial, que los chinos no estaban cumpliendo. Luego dijo que estaba muy decepcionado. Los chinos le contestaron que ellos quisieran renegociar el acuerdo comercial porque les perjudica mucho y no están de acuerdo. Bien es cierto que han seguido con las compras claras. Eso es cierto. Pero la dialéctica ha sido terrible. Toda la semana echándose los trastos los unos a los otros a la cabeza y el mercado dándose unos sustos. La mayoría de grandes bajadas que hemos tenido esta semana se han producido por noticias de la guerra comercial, del susto que tenía el mercado por la guerra comercial. Y esto ha sido así día tras día. Ya como colofón, pues ayer Trump dijo que iba a impedir que Huawei comprara material tecnológico de Estados Unidos sensible y además amenazó con dar muchos problemas a las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos y no se acogen a los estándares contables oficiales y demás. La contestación china fue muy violenta y dijeron que iban a meter en bloqueos a Apple, a Qualcomm, a Cisco System y a Boeing. Y además iban a tomar todo tipo de represalias. El mercado pues asiste a todo esto con terror y con gran incredulidad, porque casi todo el mundo se pregunta, y lo estamos viendo en muchas crónicas, y a mí me lo ha preguntado mucha gente, pero ¿cómo puede ser que Trump resucite ahora la guerra comercial con la que está cayendo? Si por un lado la Reserva Federal se está gastando lo que no está escrito en los libros para impedir que los mercados bajen, ¿cómo puede ser que estemos abriendo ahora esta puerta de guerra comercial que es contraproducente porque hace que bajen los mercados, que a su vez estamos intentando que no bajen por otro lado? ¿Pero qué sentido tiene esto? Y fíjense hasta dónde ha llegado esto, que Global Times, que es el periódico del Partido Comunista Chino que usa el gobierno para decir todas las barbaridades, el gobierno chino, llegó a decir durante la semana que esto está tomando tal cariz que no se descartan cosas como que se pase de una guerra comercial a una guerra militar. Yo creo que esto es una exageración, no veo ninguna posibilidad de que haya un conflicto armado entre Estados Unidos y China, pero sí vemos posibilidades de que haya conflictos armados de verdad secundarios donde sí que salgan las armas a relucir, como por ejemplo que China le apriete las clavijas a Taiwán, o que lo invada, o algún numerito de esos, con lo cual los americanos se verían obligados a ir en su defensa y no se están peleando entre ellos con armas, pero sí están las armas ya puestas encima de la mesa. No descarten ese tipo de movimientos, en absoluto, ¿eh? ¿Y cuál es la explicación? Pues tiene una explicación, y muy clara, además. ¿Por qué está haciendo Trump esto? No lo hace porque sí, lo hace por esa encuesta que tienen delante. Estas encuestas han estado durante toda la semana apareciendo en los medios importantes de opinión política y de política económica de Estados Unidos, y muy claramente nosotros vimos desde el principio que esta era la razón por la que Trump está haciendo lo que está haciendo.
Atención a la estadística. El 66% de los norteamericanos tienen una opinión negativa sobre China. Vale, aquí en concreto dice visiones negativas de China continúan creciendo en Estados Unidos. No explica exactamente qué consiste la opinión negativa, me imagino que será una opinión negativa en general, que están en contra de China. Y solo un 26% están a favor de China. Nunca antes en la historia había habido tanta gente que está en contra de China y tan poca gente que está a favor. Trump se ha dado cuenta que ir contra China da votos. Los demócratas también en su campaña van contra China. No se crean que están a favor de China. Nadie está a favor de China porque no da votos. Y Trump y los demócratas están en plena campaña electoral y según todos los sondeos, las cosas están muy ajustadas. En general, Trump está perdiendo en los sondeos, pero gana en los estados más importantes. Y ya saben que por el sistema electoral norteamericano eso puede dar más garantías de llegar a la presidencia, pero las cosas están ajustadas. Y aquí hay un concurso a ver quién se mete más con China porque da votos. Entonces, Trump lo que está haciendo es una especie de intento de nadar y guardar la ropa. De darle mucha caña a China, pero intentando que tampoco se tumben los mercados. Y ahí pues está jugando un poco con unas cosas y con otras. Trump usa una especie de palo y zanahoria. El palo es que le da a China a base de bien, pero cada vez que ataca a China sale diciendo, como hizo ayer y durante toda la semana, que va a tener una vacuna antes de finales de año. Eso es una tontería monumental, porque todos los expertos médicos, menos alguno que otro por ahí perdido, dicen que no hay tiempo material de tener una vacuna en condiciones antes de finales de año y que la vacuna estará para la segunda parte del año que viene. Pero Trump, que lo sabe perfectamente, lo usa como arma compensatoria, ayer lo volvió a decir 1000 veces y algunos en el mercado se lo creen, para que no se asuste demasiado la gente. Primero usaba el medicamento de Gilead, pero como todo el mundo ha visto que ese medicamento es una cosa totalmente secundaria y que lo único que hace es paliar un poquito los efectos en los pacientes graves, pero ni es una cura ni nada que se le parezca, pues ahora usa lo de la vacuna. Ayer dijo una cosa muy rara, que estaban estudiando 14 vacunas a la vez, porque seguro que una de esas 14 vacunas iba a funcionar muy bien y iba a estar lista para finales de año. Además acusó a China de que estaba robándole las vacunas a Estados Unidos, en fin, una serie de enredos demagógicos políticos que están provocando pues lo que están provocando. Al mercado le ha asustado y mucho la guerra comercial, y si el SP500 ha bajado más del 3% en esta semana, ha sido por el miedo a que se reabra la guerra comercial. Este es un factor absolutamente vital a partir de ahora. Y vuelvo a recordar que cuando aparecen estas cosas sobre la guerra comercial, el Nasdaq sí baja. Porque esto sí que le afecta. No baja con el virus ni con los datos macro negativos. Aquí tienen un gráfico que publicó la CNBC, porque claro, aquí se acusan mutuamente de que si no cumples el acuerdo comercial y demás, pues aquí pone lo que se había comprometido a comprar China para el 2021. Y el grado es en naranja. Y el grado de cumplimiento pues está en azul. Bueno, no se puede decir que no estén esforzándose mucho en comprar, pero dicen los expertos que va a ser muy difícil llegar a la zona naranja. Hay algunos capítulos en los que el atraso pues es importante, pero desde luego no se puede decir que China no esté comprando productos, pero parece que aquí la historia va por otro lado, como acabamos de ver, ¿no? También parece una realidad, porque hay muchos países, no solo Estados Unidos, que están echándole en cara a los chinos, y con razón, mucho nos tememos, que se inventaron los datos. Están saliendo publicaciones que ponen los pelos de punta, en las que se dice que ya en octubre la ciudad de Wuhan estaba con muchos problemas. Da la sensación de que esta gente firmó el acuerdo comercial sabiendo que tenían una pandemia ya en ciernes de 20 pares de narices, y el gol por la escuadra que le han metido a Trump pues ha sido espectacular. Y eso también seguramente estará influyendo, además de los motivos políticos que hemos comentado. Bien, pues este tema lo tenemos que tener muy en cuenta. Pasamos a la última clave de la semana, que sería el factor técnico. Ya hemos avanzado algunas cosas. En el SP500
Aquí se está redondeando un poco el techo, mala pinta. Vamos a ver. No lo sé. Si tenemos que verlo por debajo, cambios por debajo del mínimo de la semana, mal asunto. Mal asunto. Y ya han visto el MOC que está advirtiendo de que cuidadito. Ya por debajo de estos niveles, la semana que viene, ojo. Ojo, porque ya tendríamos que poner, como están puestos aquí, los retrocesos de Fibonacci del retroceso de este tramo. 38,2% podría ser la caída mínima hasta el entorno 2640, retroceso del 50%, 2570, ya tendríamos que ver. Eso es totalmente factible. Ya saben que Goldman, por ejemplo, dice que puede caer hasta aquí. La Reserva Federal ya ha advertido que se puede caer. Y no esperen que la Reserva Federal entre a cualquier bajadita menor. La Reserva Federal ya bastante tiene con todo lo que tiene y no va a entrar salvo que haya una caída mayor que ya vea que las cosas se le ponen otra vez marineras. O sea que podemos tener caídas bastante profundas sin que la Reserva Federal mueva un dedo. Lo peor está por aquí arriba, que en caso de que rebotemos en el suelo del lateral, en el momento que nos empecemos a mover de aquí para arriba, lo que el mercado va a ver es que, si es que lo decían todos los gurús estos de hedge fund que hemos dicho antes, que por arriba hay muy poca perspectiva de beneficio porque esta resistencia a 3000, número redondo, la media de 200, el retroceso de Fibonacci del 61,8, es que lo van a empapelar en cuanto toque eso. En cuanto toque pared, como toque pared, lo van a empapelar. Lo van a empapelar. Yo seguramente será uno de los que estén intentándolo ahí. Pues si sale mal, pues te pones un stop ceñido y arreglado. Pero es una zona muy difícil de pasar a la primera y más sin catalizadores positivos como no tenemos en este momento. ¿Pueden aparecer catalizadores positivos? Sí, claro que pueden aparecer. Un catalizador positivo puede ser que no vaya tan mal las reaperturas de la economía. Durante ya casi un mes el mercado tiene mucho miedo tras haber descontado lo peor y luego ya lo mejor de que los casos de virus iban a bajar. Ahora el mercado lleva unos días pues teniendo miedo a que pueda suceder que los casos se disparen por las reaperturas de la economía. Pero también puede suceder que los casos no se disparen por las reaperturas de la economía. Podría ser. En China pasó. En Corea del Sur, que el peligro de rebotes en cuanto llegue el otoño y demás es altísimo, pues eso sí, pero bueno, y si van bien las reaperturas, ahí podría haber un catalizador. Otro catalizador positivo podría ser pues que se materializara el rumor que hemos tenido durante toda la semana, un rumor que decía que la Reserva Federal podía lanzar de repente y por sorpresa para causar más efecto una nueva QE también bastante fuerte, antes de su reunión del 9 de junio. No, pues eso podría suceder también. En general, los catalizadores positivos más factibles son esos, o que el virus vaya mejorando a pesar de las reaperturas, o que haya más ayudas puestas encima de la mesa por cantidades enormes. Puede ser. De hecho, da la sensación como que el mercado está un poco, por un lado ve que esto se ha desmadrado, que se ha llegado un poco demasiado lejos en estas bolsas en concreto, no tanto en el resto, como estamos diciendo todo el día, y que esto no está para subir mucho, pero por otro lado dicen, pero ¿y si toman más ayudas? ¿Pero y si lo de las reaperturas van bien? Y ahí pues hay una especie de tira y afloja entre unos y otros, pues que no lo tienen demasiado claro del todo. Y de ahí pues un poco la incertidumbre y ese movimiento lateral. Estos son los niveles a vigilar. El Nasdaq, que va totalmente a su aire, pues bueno, ahí tenemos un canal alcista clarísimo, bajadas hasta la zona de 8.735 no serían nada raro ni nada de especial, mientras no pierda esta directriz, que en caso de pérdida pues posiblemente le llevaría a la media de 200, pues aquí no ha pasado nada. Mientras no pierda esa directriz sigue teniendo posibilidades de volver a tocar el techo del lateral, cada vez más cerca de los máximos históricos, y bueno, ya hemos hablado bastante del Nasdaq y un poco por las exageraciones que tenemos aquí. En el DAX los niveles no pueden estar más claros. Si el DAX pierde el 10.200 a correr, porque además parece como si estuviera formando un hombro cabeza a hombro. Los otros índices tienen figuras parecidas, no son claras del todo, pero están todos igual.
los grandes, menos el Nasdaq. Los otros grandes índices tienen estas figuras muy parecidas. Esto podría ser un hombro cabeza a hombro. Perder la zona del 10.200, alarma roja. Muy mala pinta. Si pierde el 10.200, muy mala pinta. Y por arriba, pues decimos lo mismo que con el SP500. Tiene demasiadas resistencias. Zona 10.900, el techo del lateral no parece nada fácil de pasar. Pero lo que más tenemos que controlar ahora mismo es que no pierda esa zona del 10.200. Capítulo aparte para el IBEX. El IBEX está machacado literalmente. Ya hemos visto los bancos lo mal que lo están haciendo y este es un índice cargado de bancos. No ha sido capaz de corregir ni un miserable 38,2% de Fibonacci, cuando el SP500 ha llegado al 61, el DAX ha llegado a sobrepasar el 50 y el IBEX ni siquiera ha llegado al 38,2%. No puede haber una muestra mayor de debilidad en este índice. Pues lo mismo que los demás. También un posible hombro cabeza a hombro, pues como pierda la zona del 6.300, pues el mínimo de la semana pasada, 6.340 o por ahí, pues cuidado porque se nos va a 6.000 otra vez. Está muy, muy, muy débil y por arriba pues no parece nada fácil romper los techos del lateral que estarían en la zona de 7.000. Así que atención ahí. Muy interesante lo que ha hecho el oro durante la semana. Muy interesante. Antes del oro vamos a darle un vistazo a los bonos. Los bonos americanos están en un lateral tremendo. Están en un lateral dentro del lateral. Apenas se mueven, están ahí comprimidos. Nadie se atreve a vender mucho porque la Reserva Federal compra 5 o 6 mil millones de dólares todos los días en bonos de este tipo, pero tampoco se animan a romper esta fortísima resistencia que tienen en esta zona de aquí, los bonos a 10 años. Si rompieran eso, pues seguramente podrían dar un tirón fuerte hasta la zona de máximos, pero de momento todo muy lateral para los bonos. Bien, y terminamos la clave de análisis técnico y los vídeos y el vídeo semanal con el oro, que durante la semana pues ha tenido un movimiento técnico muy, 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 muy interesante. Estaba formando un triángulo, que es esta figura de aquí. Ahí estaba en verde oscuro la directriz alcista del triángulo, un triángulo simétrico, y la línea verde punteada era la directriz bajista del triángulo. Y como vemos, en estas dos velas de aquí se ha roto el triángulo por arriba. Las rupturas de los triángulos, que son siempre figuras de duda, suelen ser violentas casi en la mayoría de los casos. Así que no nos debe extrañar pues la reacción bastante violenta que ha tenido al alza y es totalmente posible que durante la semana que viene pues pueda seguir subiendo hasta la zona de 1783. Cualquier intento de que esto sea una ruptura falsa y perder esto hacia abajo le condenaría a caídas bastante potentes. Pero de momento lo más lógico sería una proyección al alza. Otros metales preciosos también han subido mucho, como la plata, por ejemplo, que el último día pues tuvo alzas bastante importantes. Y nada más, yo creo que ya más o menos pues hemos repasado cómo está el mercado, todas las claves, desde un punto de vista humilde y de mi opinión personal. Y ahora pues ya tiene cada uno que hacer su propio análisis y llegar a sus propias conclusiones para poder determinar cuál es su posición como inversor, que no es tarea fácil. Nada más, les deseo que pasen un buen fin de semana, a ver si pronto nos ponen el fútbol, que esto no hay quien lo aguante sin fútbol. Hoy empieza la Liga Alemana, yo creo que me voy a ver todos los partidos de la Liga Alemana, que creo que los televisan casi todos, por matar el gusanillo un poco. Y bueno, y luego me refugiaré en mis series. Hoy voy a empezar una que dicen que está bastante bien de Movistar, que se llama La Unidad, una serie española. Vamos a ver qué tal nos resulta. Muchas gracias a todos, muy buen fin de semana y les espero como siempre el lunes con nuestro vídeo de apertura de la semana. Gracias, hasta el lunes.